dices que algo es verdad, es mejor que lo demuestres. Si no tienes evidencia, échate para atrás, no inventes. Voy retando paradigmas, incomodando tu mente. Vengo retando tus dogmas, aunque te suene insolente. Bendiciones, mis hermanos, bienvenido una vez aquí a Retando Paradigmas. El día de hoy tengo este video que quiero hacer, es que estaba viendo, quiero ir atendiendo ciertos argumentos poquito a poco, uno a uno, y nuevamente, no voy a poner video de nadie, pero nuevamente estaba viendo un video, estaba repasando el video del debate de Berlín con Winston Medina. Winston Medina utiliza mucho el capítulo 3 de Tito, verso 5, para decir que la regeneración precede la fe, cuando el texto no dice eso. Para que si el texto dice lo que Winston dice, entonces toda la obra de salvación pasa sin que la gente crea. Porque el texto no se puede desglosar y picotear en pedazos para decir esta parte sí, esta parte no. ¿Entiendes? Así que vamos a entrarle directamente al texto bíblico y terminamos con esto. Esto no va a durar mucho. Vamos al texto. Bueno, venimos aquí al texto. Vamos a leerlo primero. Vamos a empezar desde el verso 4 para no perdernos en lo que está hablando el apóstol Pablo, lo que está escribiendo a Tito y dando instrucciones de cómo se deben llevar las cosas en la iglesia. Y queremos llegar hasta el verso que nos interesa. El apóstol Pablo nos viene diciendo, va dando unas instrucciones. Verso 3 dice: pero nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia, los deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, que raro que aquí, me parece que es raro que aquí el apóstol diga con los hombres y no hace una excepción y dice por los elegidos nos salvó. Entonces, entendamos también de que esta carta se le está escribiendo a un cristiano. Y Pablo está estableciendo recordándonos qué fue lo que Cristo hizo por nosotros, ¿ok? En este caso le está recordando a Tito, mira, explícale esto a la iglesia, de que Dios nos salvó cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, no por medio de justicia o no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados en su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ok. ¿Cuál es el argumento que dice Winston? Winston dice que cuando aquí dice que nos salvó por el lavamiento y la regeneración y por el Espíritu Santo, eso es a inconversos. Esto es inconversos. Eso no es a cristianos. Lo que quiere decir Winston es que entonces esa regeneración y esa renovación por el Espíritu Santo, que la Biblia dice que, o sea, la renovación es la santificación. Entonces, lo que dice Winston es que eso opera en nosotros cuando todavía somos incrédulos. No es en gente que ya ha creído. Son incrédulos. El problema que tiene todos los calvinistas es que el texto sigue diciendo el cual, ¿de qué está hablando? Del Espíritu Santo. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Primero, ya ahí nos está diciendo de quien está hablando es de nosotros, los que ya hemos creído.
los que ya somos salvos. Y nos está dando, de cierta manera, un resumen de qué es lo que Dios hizo por nosotros. ¿Qué fue lo que hizo? Nos salvó por medio de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Pero eso fue a todo el que cree, porque Él está hablando a creyentes. Él le estaba hablando a creyentes. Dios no puede empezar a santificar a gente que no ha creído. Este es el problema que tiene el calvinismo, es que el calvinismo tiene a Dios regenerando gente que todavía no han creído en Cristo. ¿Entiendes? Gente que ya está diciendo que si Dios derramó abundantemente y viene junto con la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, lo que quiere decir es que Winston está diciendo que esto le aplica a gente inconversa que todavía no han creído, y esa gente que no han creído han sido regenerados por la renovación del Espíritu Santo, y Dios derramó abundantemente sobre ellos eso. Pero aquí lo que nos dice es que esa obra del Espíritu es en la gente que ya están en Cristo, es a la gente que ya ha creído. Porque de lo contrario, entonces tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a hacer algo. Déjame abrir acá para poner unos cuantos textos que tengo. Vamos a tener que ignorar varios textos. Primero, tendremos que ignorar varias cosas aquí, ¿ok? Primero, vamos por orden. La Biblia dice, déjame ver si lo puedo acomodar que se vea bastante cómodo ahí. Bueno, esto es lo mejor que puedo hacer. Aquí la Biblia nos dice en Efesios 1:13 que después de haber creído, ¿qué pasa cuando somos creídos? Somos justificados. De hecho, aquí la Biblia, a ver si puedo. Aquí la Biblia nos habla de la justificación, pero la Biblia dice que justificado por la fe. Usted ve que el apóstol Pablo lo que está haciendo es un resumen de lo que Dios hizo. Pero cuando buscamos en la Biblia, en otros lugares, nos damos cuenta de qué es lo que está hablando el apóstol Pablo. El texto dice, para que justificados por su gracia, viviésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero ¿cómo se alcanza esa justificación? A menos que Winston, porque Winston está cometiendo aquí la falacia, de omisión. O sea, él dice, Dios nos salvó por la regeneración, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y lo corta ahí. No, pero sigue diciendo, la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente. Quiere decir que esto no es inconversos. Esto no es esa gente que no ha creído. Esto es el que ha creído. ¿Qué es lo que Dios hace con el que ha creído? Bueno, el que ha creído ha sido regenerado, y el que ha creído ha sido renovado en el Espíritu Santo, porque Dios derramó ese Espíritu Santo abundantemente sobre ellos. Para que justificados por su gracia, ok, entonces, ¿cómo es que se llega a estar justificado? Lo que me quiere decir Winston, si él no, porque él lo que está haciendo es omitiendo, él está tomando estos versos bíblicos y los está aislando del resto de la Biblia, para decir que el medio por el que somos salvos es la regeneración, pero está echando al traste el hecho de que dice que por medio de la fe somos salvos por gracia. Entonces el medio para ser salvo es este. Y después de este se desprende entonces todo lo demás. Porque entonces lo que me está diciendo Winston es que hay dos medios para ser salvos. Una gente son salvas por medio de la fe, o sea, por el medio de la fe, y otros son salvos por medio de la regeneración. O los dos van juntos, o son dos medios. La verdad es que lo que el texto está hablando es de una manera amplia de lo que Dios hizo. Está hablando de un cristiano a otro, le está diciendo lo que Dios hizo por él. Pero todo esto que se está describiendo en Tito está hablándose de gente que ya cree. Está hablándose de gente que ya han venido al conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque habla de justificación. La justificación es para... Adiós, espérate que le di mal.
Porque la justificación es por la fe. Justificado pues por la fe. O sea, en este caso, aquí ni siquiera aparece la fe para medio de justificación. Sin embargo, nos está diciendo en el texto que somos justificados. Quiere decir entonces que aquí Pablo no está queriendo detallar el proceso exactamente como acontece, sino que ya da por sentado de que toda esta gente cree. Lo que menos está en la mente de Pablo es decirle a la gente, ustedes fueron regenerados sin haber creído. En este otro verso bíblico dice, Efesios 1:13, dice, porque ustedes después de haber oído la palabra, de haber creído, fuiste entonces sellado con el Espíritu Santo. O sea, primero hay que creer, primero, cuando tú crees te justifica. Y segundo, cuando tú crees, entonces el Espíritu Santo llega y eres renovado, eres santificado, eres hecho nueva criatura. Pero entonces, si no es así, entonces Winston, si dice aquí, déjame borrar todo esto. Si no es así, entonces Winston nos quiere decir que Dios derrama abundantemente sobre los inconversos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque va dentro de la misma idea que el apóstol Pablo está enseñando. Así que no podemos ser caprichosos en la interpretación y decir, este verso de lo que está hablando es de esto. No, eso es una falacia o omisión. Está omitiendo información que en otro lugar aclara. Aquí Pablo le está hablando a creyentes y le está explicando a creyentes qué fue lo que Dios hizo a grandes rasgos, entendiendo que ya son creyentes. Pero si lo que dice los calvinistas es cierto, entonces aquí Dios no fue por fe, esta gente no ha creído. Mira, para que siendo justificado por la gracia, ni siquiera se menciona la fe. ¿Qué quiere decir? Que entonces no se necesita la fe para ser justificado. Ustedes, esto aquí es todo un resumen. Esto no está queriendo detallar cómo es que las cosas pasaron, porque la Biblia en otro lugar, en Romanos 1:5 dice que somos justificados por la fe. En Efesios 1:3 dice que nosotros, después de haber escuchado la palabra de Dios y haber creído, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él cree no se muera, sino que tenga vida eterna. La vida no llega antes de llegar a la vida. Jesucristo dijo, yo soy la vida. Esta gente tiene a la gente viva antes de llegar a la vida. Juan 5:39 dice, ustedes escudriñan la escritura porque en ella parece que tienen la vida eterna y ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Para que tengan vida. Juan 20:31 dice, se escribieron muchas cosas, pero estas fueron escritas para que creáis que Cristo es el Hijo de Dios, para que creas y habiendo creído tengáis vida en su nombre. Así que esto aquí en Tito no puede estar hablando de gente que es inconversa. Está hablando de creyentes. Es la obra de Dios en el creyente. ¿Cuál es la obra de Dios en el creyente? Que somos salvados por misericordia, pero está omitiendo el hecho de que tienes que creer, porque se está hablando a creyentes que ya creen. Esto no le pasa a los inconversos, esto no le pasa al incrédulo. El incrédulo no es regenerado, ni es lleno del Espíritu Santo, ni es santificado por el Espíritu Santo, mucho menos es sellado por el Espíritu Santo. Porque de lo contrario, haríamos mentirosa el resto de la Biblia. Todo esto no sirve. Si lo que Winston Medina dice es cierto, no somos la fe no es el medio, sino que el medio es el lavamiento de la regeneración. Simplemente porque ahí está dando una idea de qué fue lo que Dios hizo con el creyente y le está recordando a los creyentes lo que Dios hizo por ellos, no cuál es el proceso en el que Dios lo hizo. Entonces, la justificación no es por regeneración, entonces el sellado del Espíritu Santo es por regeneración y no por haber creído. Entonces, la vida eterna
viene por regeneración y no viene por haber creído. Entonces, tener vida, Jesús estaba siendo sarcástico cuando estaba diciéndole a los fariseos: ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Y cuando escribió el apóstol Juan, cuando escribió el Evangelio de Juan, le dijo que para que vengan a Cristo, para que tengan vida, también entonces tenemos que desechar esos textos. Como podemos ver, yo no creo que haya mayor cosa que decir de eso, porque de verdad que el texto a mí me parece claro. No sé por qué lo siguen complicando. Siempre tratan de complicar. Escúcheme un momentito, mi hermano, escúcheme bien. Déjeme guardar esto. Siempre que usted hable con un calvinista, tenga claro que va a tratar de confundir las cosas. La idea de la argumentación calvinista es que usted se pierda por los laberintos que ellos siguen creando de textos bíblicos aislados que no corresponden a una hermenéutica sana. Porque al final del día, cuando usted ve el texto, le dice que somos salvos por la regeneración y por el lavamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el problema está en que no se le está hablando a inconversos, ni se está describiendo las acciones de Dios por el inconverso, sino que está hablándosele a cristianos y se le está diciendo: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por nuestro Salvador Jesucristo, por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Eso es la descripción de lo que Dios ha hecho con el que cree. La fe viene primero, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. O sea, la gracia es el motor que genera todo. La fe es el vehículo, es el medio por el que usted llega a alcanzar esa salvación, llega a entrar a esa salvación. Y en el momento en que usted cree, entonces viene la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, porque Dios, entonces, ¿cómo es que para usar la palabra exacta? Porque entonces Dios derrama abundantemente el Espíritu Santo en nosotros y nos sella, de acuerdo a Efesios 1:13. Así que este argumento de Tito 3:5 no prueba para nada, absolutamente nada, que la regeneración ocurre antes de la fe. Eso no es lo que dice. Repito y concluyo. Tito 3:5. De hecho, el capítulo completo de lo que nos está hablando es de la obra que Dios ha hecho en el cristiano, en el creyente, en el que ya cree. ¿Ok? Y nos dice, ¿qué le dice? Que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, y hago hincapié, para con los hombres, no para los elegidos, sino para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia. ¿Qué está diciendo? Mira, Dios nos salvó, cuando Dios quiso manifestar su amor, nos salvó, no por la obra que nosotros hayamos hecho, que hubiesen sido meritorias. Porque eso es otra cosa, la fe no es meritoria, la fe no es ninguna obra. No fue por algo que nosotros hicimos que fuera meritorio. No es ninguna obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino que por su misericordia. La misericordia es el accionar de Dios para sacar de su miseria al ser humano. Por el lavamiento aquí nos dice varias cosas. Nos dice que fue por su misericordia, fue por el lavamiento y la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual, esa es la parte que siguen omitiendo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. El contexto nos está diciendo que está hablando de personas que ya creyeron.
Porque la alternativa sería que todo esto está pasando en la vida de un inconverso, de una persona que no cree. ¿Y qué es lo que está pasando en la vida de una persona que no cree? Que tiene la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, y que abundantemente Dios ha derramado su Espíritu sobre él. Porque no se puede ser caprichoso y tratar de torcer los versos y tratar de arrancar de aquí y arrancar de allá. Se puede hacer todo el análisis en griego que quieran, pero el contexto es rey. Y el contexto nos está hablando de que se está hablando de personas que ya creen. ¿Qué fue lo que pasó en esas personas que ya creen? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando entonces analizamos por cómo es que la gente es salva, la Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Ese es el medio. La Biblia dice que ¿cómo somos justificados? Porque el verso 7 dice para que justificados en su gracia. Sí, pero ¿cómo podemos llegar a ser justificados? Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. ¿Entiendes? Si esto se toma de la manera en que los calvinistas lo ponen, en la manera en que Winston tuerce el texto para que diga algo que no es, entonces lo que está diciendo el texto es que aún la justificación es por regeneración. O sea, tú eres salvo porque fuiste regenerado, tú eres justificado porque fuiste regenerado, cuando la Biblia ya establece que somos justificados por la fe. Por la fe somos justificados. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, le dice, a los Efesios, les dice, ustedes también cuando creyeron el evangelio de verdad y cuando oyeron el evangelio de verdad y habiendo creído, ¿qué fue lo que pasó? Oyeron, creyeron y fueron sellados con el Espíritu Santo. Ese es el orden que Dios establece para que todo aquel que cree tenga vida. Pero esta gente dice que tiene vida para que pueda creer. O sea, miren la locura. O sea, es una obstinación con la torcedura de los textos. Y ahí es donde está el problema. Que tuercen todos los textos para que digan lo que ellos quieren que diga el texto. ¿Ok? Hay un montón de versos más. Hay otros versos que nos hablan que primero viene la fe, después viene la vida. No puede tener vida si no tiene fe en Cristo. Repito, el ser humano no puede tener vida si no tiene primero fe en Cristo. Y nada, si estás de acuerdo conmigo, dale un like. Si estás en desacuerdo, déjame saber en que estoy equivocado. Nos vemos en los comentarios. Ahí te la dejo para que lo pienses. Bye. Voy retando para Dios.